por ejemplo, Canigia era un jugador que dormía poco a la noche. Y a Canigia le daban ansiolíticos por la forma en la que él era, por lo ansioso que era, pero le daban una dosis muy, muy suministrada y muy bien fragmentada, porque el ansiolítico, por un lado, disminuye la ansiedad, pero por otro lado, a veces te da mucho sueño. Entonces hay que saber coordinar la dosis. Imagínate, Canigia, vos le dabas hoy un ansiolítico y él mañana tiene que estar 100% para trabajar, desde todo aspecto físico, táctico. Entonces, ¿cómo trato de encaminar el trastorno que está teniendo este jugador de un trastorno de ansiedad con el entrenamiento? Que por ahí vos decís, bueno, no es muy compatible que lo medique o lo medico muy poco, necesito que descanse, porque hay algo importantísimo que es el ciclo circadiano hormonal. Nosotros entrenamos de día, de tarde y nos recuperamos de noche, porque todo el pool hormonal que me va a servir de anabolismo, de construcción de músculo, de reparación ligamentaria, muscular y de todo el sistema orgánico, se produce a la noche con el descanso. Por eso se le insiste mucho a los jugadores que traten de dormir, que traten de descansar, que traten de hacer los sueños de 6, 7 horas, 8 horas en lo posible, porque justamente durante la noche se produce, por ejemplo, secreciones de hormonas que son las que me van a producir a mí ese. ¿Qué evidencia tenemos? ¿Qué evidencia conocen ustedes? ¿Qué evidencia manejan con respecto al estiramiento? ¿Hay realmente una relación de prevenir lesiones con el estiramiento? Desde mi punto de vista, la flexibilidad, como dije, es una capacidad, y con el término capacidad digo que como entreno la fuerza, como entreno la resistencia, tengo que entrenar la flexibilidad. En realidad, más bien es una afirmación. ¿Qué pasa si, o sea, que la elongación por ahí no, para mí no es sinónimo de flexibilidad, justamente? Se puede ganar flexibilidad sin elongar, justamente. O sea, por ahí el concepto del tipo de contracción es un poquito más complejo, donde uno pone en tensión al músculo, o sea, separa las inserciones de ese músculo con una determinada fuerza de tensión, ¿sí? Por ejemplo, para cuando uno va a saltar, en el momento que se estira, que acumula la fuerza y salta, es un tipo de contracción excéntrica. Y trabajando desde esa perspectiva, uno gana flexibilidad sin elongar pasivamente. Y en esto de una de las preguntas que hizo que estaba buena, que era si había vínculo entre la elongación y la prevención de lesiones, la respuesta a eso en realidad es que no. O sea, ¿en qué sentido es que no? Que en realidad la elongación por sí misma no hace nada, si no tiene todo, exacto, si no tiene el otro conjunto de actividades, de trabajo de contracciones, de trabajo de cadenas musculares, la propiocepción. La propiocepción es fundamental para una prevención de lesiones. Y lo callé, pobre Cucho, vamos, Cucho. Yo la verdad que comparto gran parte de todo lo que están diciendo, que bueno, siempre se trabaja y se está pregonando, digamos, que prevenir lesiones, digamos, hasta qué punto se puede prevenir una lesión y con qué. Para mí, digamos, así como dijo Lisi, con qué tiempo, no hay un tiempo estipulado, que la lesión es más. Hace poco, te diré hace unos meses, estuve buscando algunos trabajos y encontré un trabajo brasilero que hablaba de que le hacían a los deportistas, eran estudiantes, se le hacía a los estudiantes elongar, por ejemplo, los peroneos o los peroneos, y después se le sometía a electromiografía a ese grupo muscular en un mecanismo de guince de tobillo. Y se comprobó que la fuerza y la potencia del músculo disminuía después de la elongación. O sea que hay una evidencia bastante nueva y contundente de que las elongaciones no previenen lesiones. Y como dijo Lisi, si nosotros queremos trabajar para ganar flexibilidad, hay otros métodos que no son la elongación, digamos. Lo que sí por ahí estoy pregonando últimamente es que, le estoy diciendo a mis pacientes, es que si yo quiero elongar un músculo, siempre elonguen después de la actividad física, no antes.
porque normalmente estamos acostumbrados a elongar el músculo y sentir que duele, digamos, o sea, buscar el punto de dolor. Y en realidad eso no es una elongación correcta desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el dolor ya está marcando que estamos en una situación límite. Entonces puede, en realidad, ese tipo de elongaciones, no en todos los casos, pero en algunos casos puede provocar lesiones. Eh, y lo que sugiero, y esto es algo empírico, eh, lo que estoy sugiriendo ahora últimamente es que si vas a elongar y querés elongar, que elongues por lo menos 5 minutos después de haber terminado la actividad física, y una vez que elongues, porque una cosa es elongar para ganar flexibilidad y otra cosa es elongar para relajar. Si vas a elongar para relajar, tiene que ser post-entrenamiento. Porque, bueno, basándome en el estudio este que habla de que elongar para relajar disminuye la fuerza en el músculo. Entonces, es preferible elongar después de una actividad física, y si quiero relajar, la relajación entra en la parte consciente, digamos, porque para relajar un músculo lo que tengo que hacer es ponerme en una situación en la que quiero elongar todo el grupo muscular y pensar, enviar la información que a ese grupo muscular yo quiero relajar. Porque si hacemos estirar por estirar, también no estamos ganando mucho beneficio. Y se comprobó también que al ganar flexibilidad con, con contracciones excéntricas, también se trabaja mucho más la fuerza que en una contracción concéntrica, que normalmente estamos acostumbrados a trabajar, digamos. Y hay mucho más control neuromuscular en una contracción excéntrica que concéntrica. Claro. ¿Y por qué 5 minutos, Francisco? Porque en ese momento el cuerpo ya está entrando en calma. Entonces, si yo quiero relajar a un músculo, no puedo estar excitado, digamos. ¿Se me entiende? Entonces necesito estar, si quiero relajar el músculo, ojo, estoy hablando de relajación, no estoy hablando de estiramiento y elongación, sí, necesito estar en calma. Porque cuando nosotros estamos en actividad, nosotros tenemos algo que se llama sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático. Todo lo que es actividad física estimula mucho al simpático. Entonces necesito que ese simpático, aparte del simpático, actúe a nivel del tono muscular. Digamos, nosotros cuando estamos nerviosos, por ejemplo, no sé, estamos hablando delante de gente o algo, estoy un poquito más tenso. Entonces ahí quiere decir que mi sistema simpático está bastante activado. Cuando nosotros entramos en una etapa de relajación, empieza a actuar otra parte que se llama parasimpático. Entonces necesito que ese simpático empiece a bajar un poquitito para que el parasimpático empiece a actuar. Entonces empiezo a entrar en un estado de relajación. Y en caso de no elongar, te pregunto, directamente pasar a otra actividad, ¿se pierde? ¿Hay algo que se pierde o que no se aprovecha? Para mí no. No, es una cuestión de, bueno, de relajación o bueno, pienso bastante como Seba, que nosotros venimos copiando patrones de cosas, digamos. A veces sin evidencia científica, sin nada, pero como el antepasado ya venía haciendo, y bueno, no se comprobó si había muchas lesiones, menos lesiones, entonces nosotros seguimos manteniendo los mismos patrones sin mucha crítica, por decirlo así, porque hay mucha evidencia, digamos, y hay cosas que todavía que se siguen haciendo, pero tampoco hay mucha evidencia, y no quiere decir que esté bien o que esté mal. También yo creo que eso es en respuesta a la demanda, o sea, si vos por ahí vas a jugar a determinada cosa, no elongamos, esa es la pregunta que viene atrás, es un poco en respuesta a la demanda de la persona que tenés adelante. Me hizo trabajar, pero no me elongó. Eso es muy habitual. Claro, y uno considera que supuestamente no le saca partido a la situación o que se puede lastimar después, digamos, y eso no es verdad, no es correcto entonces. No. No, yo creo que, bueno, ahí compartiendo con Liz y con Francisco, es que creo que los tres concluimos en que la elongación de entrada como actividad de inicio de una entrada en calor no lo haría. A mí me gusta hacer más todo lo que es movilidad articular primero,
de todo tipo, movilidad, y más basando en lo que es el fútbol de salón, todo lo que es movilidad de tren inferior, pelvis, tren superior. Y una vez que está con una temperatura el cuerpo un poco más elevada que la basal, y una vez que yo he mandado un flujo sanguíneo adecuado al cuerpo, a las piernas, ahí activar un poco más lo que es los ejercicios de elongación. Y lo que decía Francisco hoy, que el tema de después de finalizar también tiene que ver, aprovechar por ahí, que hay una corriente que por ahí se generó, es que aprovechar el calor del cuerpo cuando uno termina de hacer actividad, porque las fibras de colágeno en las cuales están constituidas a nivel del músculo, es como que, digamos, son más maleables con el calor que en frío. Entonces, por ahí aprovechar un poco el calor que tiene el cuerpo producto de la actividad, y poder ganar un poco de flexibilidad. Y con respecto a lo que era el tema de lo que es prevención de lesiones, los estudios, por lo menos los que yo traté de buscarlos hace un tiempo ya, y ayer estaba mirando en todo lo que es Cochrane, PubMed, Medline, los pocos estudios que hay no son concluyentes a la hora de decir que la flexibilidad o los trabajos de flexibilidad me van a prevenir lesiones. Como quedamos en la primera charla, creo que quedó una conclusión de que si no te querés lesionar, no hagas deporte, porque Claro. el deporte siempre conlleva un riesgo de lesión. Ahora, más para mí, desde mi punto de vista, en vez de trabajar la prevención, en realidad lo que se logra con los trabajos preventivos es que esa lesión no sea tan grave. En vez de que sea un esguince de tobillo grado 3, que el cuerpo esté preparado y que llegue a ser grado 1, grado 2, porque en ciertos movimientos, digamos, las lesiones sean lo menos posible, y a su vez, si tenemos una buena capacidad, que la recuperación sea más rápida. Para mí los trabajos vienen por ese lado y no tanto en la prevención en sí. Para mí la prevención de lesiones tiene que hablar mucho también la parte emocional, digamos, porque si yo pienso que me voy a lesionar, es muy probable que me termine lesionando. Y si yo entro a la cancha pensando que no me voy a lesionar, tengo una moneda más a mi favor que no me voy a lesionar. Para mí la cabeza es fundamental, y desde ahí, bueno, hay cosas, bueno, hoy hablando para el sistema digestivo, también llega información, pero digamos, todo pasa por el cerebro. Todo va al cerebro, del sistema nervioso central, porque la médula también juega un papel importante. Me digo que la otra vuelta también habíamos charlado sobre esto y todos. O sea, nosotros cuando creamos un movimiento nos activa un grupo muscular, nos activa un músculo aislado, sino que se activan varios grupos musculares. Y, por ejemplo, cuando corremos, cuando saltamos, el tren superior también tiene su implicancia. La zona media, importantísimo. Entonces es conveniente elongar por grupos musculares. Obviamente que a la hora de tratar de manera individual a un deportista, bueno, ahí uno ya va teniendo mucho más datos, que sí, bueno, esta persona tiene una pierna corta. Ojo que también la pierna corta no todos compensan de la misma manera. No quiere decir que todos tengan una pierna corta y van a tener, no sé, por decirlo así, la cadena muscular posterior tensa, porque yo estoy tratando de alargar esto y todo, y llega hasta cuadrado lumbar. No, a veces algunos pacientes están compensando esa pierna corta, por ejemplo, con un recurvatum de rodilla, y ahí, en vez de estar implicada la cadena muscular posterior, está implicado cuádriceps y psoas. Entonces, a la hora de tratar de manera individual, uno ya va recabando ciertos datos que son más precisos. Pero en líneas generales, todos los músculos se tienen que elongar. En líneas generales, por ahí, yo por lo menos no hago es lo que es balístico, que son los rebotes, ¿está? Porque eso actúa mucho a nivel del reflejo miotático. Y yo lo que estoy queriendo justamente es disminuir
no me da grandes ganancias en el ROM, entonces no tengo, digamos, sostén para decir voy a trabajar balística con esto. Después puedo trabajar activa o puedo trabajar pasiva antes, como dijo Francisco, previa al entrenamiento o previo al partido, y pasiva o activa también posterior. Eso creo que queda a criterio de cada profesional y ver qué le conviene a cada jugador, porque pasiva por ahí yo puedo ganar más amplitud porque tengo un compañero que me está llevando más allá de los límites que yo generalmente elongo, y en la activa por ahí no tengo esa amplitud. Entonces, bueno, como decía Francisco hoy, si yo quiero ganar ángulo, lo que sea, o flexibilidad, y bueno, capaz que trabajo activa al final, perdón, pasiva al final, y trabajo activa en el inicio. O sea, todo eso va a depender de cada profesional y de cada jugador también. Ese tipo de repeticiones con, bueno, con rebote, le decían allá, un preparador que tenía yo, están orientados hacia o sea, otro tipo de actividad. O sea, ¿tiene algún lado positivo o es sumamente negativo? Y para la práctica deportiva no es muy conveniente. Se me fue la luz. Por, por suerte tengo, por suerte tengo la nota. Bueno, sepan disculpar, son cosas de corriente, ¿verdad? Bueno, pero estamos todavía, tengo 1 hora de batería, así que bien. Sí, entonces, perdón, no te pude escuchar en esa respuesta. ¿Está orientado hacia otro tipo de actividad? Bueno, nosotros en cuanto al rebote sí usábamos, por ejemplo, en la selección. Y con otros, con un método, o sea, la elongación con rebote, digamos, el movimiento balístico sí lo utilizábamos, pero post partido, porque, bueno, tengamos en cuenta que el fútbol de salón son competencias diarias, prácticamente con suerte en una competencia en una semana se tiene un día de descanso, son 7 partidos en 9 días, o sea, es 7, 8 días, es muchísimo. Y nosotros utilizábamos la balística con el criterio, y eso utilizaba mucho Ramiro Bravo, teniendo en cuenta que jugábamos al otro día, entonces para no llegar a que ese músculo llegue a un reposo absoluto. ¿Por qué? Porque la competencia era el otro día, entonces no podemos tener un día al tope al músculo, todos los usos neuromusculares, y para el otro día todo bajaba. Entonces, para mantener un ritmo, bueno, y creo que se llegó a lograr que se vea algo en la cancha, la intensidad con la que se jugaba, pero más o menos para mantener un tono muscular durante toda la competencia. Por ahí sí, cuando son partidos más a largo, con periodos de recuperación más importantes, por ahí sí se evitaría.